entre vectores hay 4 posibles operaciones que se pueden realizar: la suma, la resta, el producto vectorial y el producto escalar. En esta unidad estaremos haciendo énfasis en la suma y la resta. Iniciaremos por interpretar qué es lo que implica realizar una suma y una resta, es decir, cuál es la diferencia entre estas dos operaciones. Observemos el ejemplo puesto en pantalla. Si yo voy a operar 10 y 2 y lo que quiero hacer es una suma, entonces colocaré 10 más 2. Si yo quiero hacer una resta, ubicaré 10 menos 2, eso me dará un resultado de 8. Pero yo esta resta también la puedo expresar como 10 más el segundo término negativo, menos 2, y el resultado también va a ser 8. ¿Eso qué quiere decir? Que realizar una resta es lo mismo, es hacer la misma operación que una suma, pero colocando negativo uno de los valores, el valor a restar. Con este contexto podemos interpretar entonces que basta con aprender a sumar vectores para también poder hacer resta de vectores, ¿cierto? Es el mismo procedimiento, solo que estaremos tomando un valor negativo. Para sumar vectores tenemos dos métodos: el método gráfico y el método matemático. El método gráfico se puede realizar bien sea por cabeza y cola o por el método del paralelepípedo. Y el método matemático siempre será por componentes. Para realizar sumas por el método gráfico necesitamos tener a la mano una regla graduada en milímetros y un transportador. La regla graduada en milímetros es la que conocemos tradicionalmente, que simplemente trae una división que marca el centímetro y en el interior trae las divisiones de los milímetros. Para el método matemático vamos a necesitar una calculadora científica. Ahora vamos a aprender el método gráfico de cabeza y cola y vamos a realizar un ejemplo. Bien, para utilizar el método cabeza y cola, primero tenemos que identificar cuál es la cabeza del vector y cuál es la cola del vector. Entendemos como cabeza la parte que tiene la flecha y cola la parte que no tiene flecha. Si yo quiero sumar 3 vectores como en el ejemplo, lo que voy a hacer es ubico mi primer vector en el plano cartesiano, según como ya aprendimos en la unidad pasada, la ubicación de vectores. En la cabeza de ese vector voy a dibujar un segundo plano cartesiano y a partir de este plano dibujo el segundo vector. Nótese que queda la cabeza del primer vector con la cola del segundo vector. Y vuelve y juega. En la cabeza del segundo vector trazo un nuevo plano cartesiano y dibujo el tercer vector. ¿Quién va a ser el vector resultante? El que se une desde la cola del primero hasta la cabeza del segundo. ¿Cómo puedo saber cuál es el valor de este vector resultante? Pues simplemente tendré que proceder a medirlo con una regla, su longitud para saber cuál es su magnitud y a medir con un transportador el ángulo para saber cuál es su inclinación. Bien, entonces dada esta explicación vamos a dibujar el método gráfico de cabeza y cola para sumar estos dos vectores. Tenemos el vector A que indica que es 24 metros 15 grados noreste. Entonces me ubico en el este, voy hacia el norte 15 grados y trazo una línea de 24 metros. Entonces, yo supongo que por acá podrían ser más o menos 15 grados y voy a trazar 24 metros. Bien, yo aquí estoy calculando porque como se pueden dar cuenta, sobre esta aplicación no puedo utilizar dispositivos como reglas o transportadores. Trasladé el ejemplo de esta aplicación en donde sí voy a poder utilizar regla y transportador para que sea claro para ustedes cómo se ejecuta la suma. Entonces, iniciaré por trazar el vector A, que es 24 metros, 15 grados, dirección noreste. Esta es la dirección noreste. Ya sabemos que iniciamos ubicándonos en el este y nos desplazamos 15 grados hacia el norte.
Bien, ahí tengo 15 grados hacia el norte. Voy a trazar un vector con una longitud de 24 metros. La escala que voy a utilizar es en milímetros, es decir, cada milímetro me va a representar un metro. Entonces debo trazar un vector que mida 24 milímetros. 10, 20 y 24 milímetros. Aquí procedo a dibujar la cabeza del vector. Y ahí ya tengo mi vector A. Ahora, debo trazar un nuevo plano coordenado sobre la cabeza del vector A. Y desde este plano voy a dibujar mi vector B. Mi vector B está en coordenadas cartesianas, así que será menos 5 metros en I. Recuerden que mi escala es en milímetros, por lo tanto, menos 5 milímetros estará en este punto. Y 7 milímetros en J. Entonces, ubico acá el punto 0 y mido 7 milímetros hacia arriba. Sería por acá. En ese punto es en donde debo trazar mi vector. Bien, ustedes pueden notar que a mí me están quedando ciertas separaciones en esta zona y eso se debe puntualmente a que pues el dispositivo que estoy utilizando no me permite tener más exactitud. Sin embargo, cuando usted realiza esta operación sobre papel, pues puede manejar más fácilmente este tipo de situación. Bien, quizás buscando como ser un poco más precisa, lo que yo podría hacer acá desde este dispositivo es borrar el ángulo y mover un poco el vector hacia abajo para que quede literalmente en la cabeza del otro. Listo, ahora sí. ¿Quién es mi vector resultante? El que va desde el origen del plano cartesiano como tal, es decir, desde acá, hasta la cabeza del segundo vector. Sería más o menos así. Este vector, midiéndolo con esta regla, me da una longitud de 10, 20 y 22 milímetros. El vector resultante mide 22 metros, recuerden que es el equivalente, y el ángulo al que está inclinado, pueden notar acá que es 39 grados. Bien, midiéndolo desde 0. Es decir, estoy tomando este ángulo. 39 grados y sería dirección noreste. Bien, ahora vamos a mirar el método gráfico del paralelepípedo. Ojo porque en este método yo solamente puedo sumar dos vectores. Recuerden que en el método anterior de cabeza y cola yo puedo unir cabeza y cola a todos los vectores que necesite sumar. Aquí solamente puedo utilizar dos. Y lo que vamos a hacer es trazar rectas perpendiculares a cada vector formando un paralelepípedo. Igualmente, para obtener el resultado voy a medir la magnitud y el ángulo de la misma manera que lo hicimos en el ejemplo anterior. Aquí lo vemos representado. Entonces tengo el vector 1 que va en esta dirección dibujado desde el eje cartesiano y el vector 2 también dibujado desde el eje cartesiano que en este ejemplo va en esta dirección. Trazo una recta paralela al vector 1 que vendría a ser esta de acá sobre la cabeza del vector 2. Y trazo una recta paralela al vector 2 sobre la cabeza del vector 1. Esta figura que se está formando aquí es lo que conocemos como el paralelepípedo. ¿Y cuál será el resultado de la suma? Simplemente la proyección desde el origen hasta la arista del paralelepípedo que no es vectorial, es decir, no tengo vector en esta arista, ¿no? En esta arista tengo la cabeza de un vector, acá tengo la cabeza de un vector y aquí tengo la cola de dos vectores.
Aquí no tengo nada vectorial, entonces hasta acá llega el resultado. Miremoslo con el ejemplo, ejecutémoslo a ver cómo nos va. Bien, de nuevo me trasladé al gráfico. Vamos a dibujar el vector inicial, el vector A, que está a 15 grados y mide 24 milímetros. Bien, ahí está. Y voy a utilizar ahora el color verde para dibujar el segundo vector, que sería menos 5 en Y, es decir, por acá, y más 7 en J, es decir, por acá. Trazo mi recta. Y ya tengo dibujado mis dos vectores. Ahora, voy a utilizar la misma inclinación que tiene mi regla para asegurarme de que aquí esté trazando una línea paralela. Y ojo porque esa línea paralela debe tener la misma longitud del vector, aproximadamente así. Y ahora voy a ubicar mi regla con la misma inclinación del vector que dibujamos en azul, 15 grados, para trazar la segunda línea. Aquí, por ejemplo, podemos notar que la línea amarilla me quedó un poco más larga de lo que debía ser. Sin embargo, no importa porque al formar el paralelepípedo voy a identificar cuál es la magnitud original que debe tener. Lo importante es que la regla tenga la inclinación dada por el ángulo. Bien, ¿quién es mi vector resultante acá? Recuerden, desde el origen hasta el extremo que no es vectorial. Es decir, este será el extremo de las líneas amarillas, que son las que tracé como paralelas y no como vectores. Y este será mi vector resultante. Me fijo cuál es su magnitud. En este caso son 10, 20, 23 metros y su inclinación 36 grados. Sentido noreste. Fíjense que aquí ya tenemos una diferencia con relación a el resultado que nos había dado el método de cabeza y cola. Ahora, vamos a resolver la misma suma, pero por el método matemático. Esto nos va a permitir, pues, saber a ciencia cierta numéricamente cuál es el valor de ese vector resultante. Miremos aquí la explicación. Entonces nos dicen el paso 1 es expresar el vector en coordenadas cartesianas. El paso 2 es completar esta tabla en donde vemos el vector, su componente en Y y su componente en J. Y luego opero en vertical las componentes entre ellas, es decir, así. Sumo las Y, sumo las J y plasmo el resultado en la última fila de mi tabla. Bien, finalmente aquí nos indican pues que si yo necesito el resultado en coordenada polar, debo hacer la conversión. Miremos el ejemplo. En el ejemplo nos dicen que vamos a realizar la operación A menos B más C. El vector A es 4i menos 12j. El vector B es menos 8i más 2j y el vector C es 10. Vamos a ubicar esos valores en la tabla. Entonces, coloco vector A es igual a 4 en Y menos 2 en J, según lo que tengo acá. Vector B. Ojo porque el vector B lo estoy restando. Entonces recuerden que la resta es una operación equivalente a la suma, pero con el valor inverso. Debo multiplicar por menos todo el vector. Menos por menos 8 me da 8. Y menos por más 2 me da menos 2. Y finalmente el vector C, que es positivo, pues ubico 10 en su coordenada Y, y como no tiene coordenada J, pues su valor será 0. Procedo a hacer la suma. Entonces aquí me da 22 y por acá me da menos 14. El resultado vectorial será 22i menos
14J. Vamos a aplicar este método para resolver el ejemplo que hemos venido trabajando. Para eso vamos a utilizar la tabla que nos están poniendo aquí de ejemplo. Entonces, tengo que tener mis dos vectores en coordenadas cartesianas. Lo primero que debo hacer es convertir el vector a coordenadas cartesianas. Recuerden que para eso A sub i será igual a 24 metros por coseno de 15 grados. Eso da 23,18 metros. Y A sub j será 24 metros por seno de 15 grados. Eso da 6,21 metros. Bien, ubico en la tabla. Vector A, componente I, 23,18. Yo puedo señalar aquí en la tabla que esto está medido en metros para optimizar el espacio. Componente J, 6,21. Vector B, componente I, menos 5, componente J, 7. 23,18 menos 5 me da 18,18. Y 6,21 más 7 me da 13,21. Expreso mi vector resultante, que será 18,18 metros en I, positivo me dio, más 13,21 metros en J. Este resultado que estoy obteniendo acá aún no me permite comparar con los otros dos métodos para saber cuál es más preciso. Por lo tanto, debo convertirlo a coordenadas polares. Entonces, la magnitud de R será igual a la raíz cuadrada de 18,18 metros al cuadrado más 13,21 metros al cuadrado. Esto me da 22,47 metros. Y el ángulo de inclinación será tangente a la menos 1 de 13,21 metros sobre 18,18 metros. Metros se cancelan con metros y el resultado nos da 36 grados. Escribiendo el vector resultante, este será 22,47 metros, 36 grados, dirección noreste. Ya con este resultado, ustedes podrían entrar a hacer la verificación con los dos métodos gráficos que aplicamos, cuál creen que es más certero, cuál creen que es más cercano, y lo mejor, cuál de los tres métodos es el más exacto.